Buenos días. Para mí es un placer poder presentarles este tema, un tema importantísimo en la restricción del crecimiento intrauterino, como viene a ser la circulación cerebral y el impacto de esta en el futuro neurológico de los nacidos tras habérseles diagnosticado intrauterinamente restricción del crecimiento. Como ustedes podrán ver en esta primera diapositiva, la idea es enfocarnos bajo el nuevo marco de la pirámide de atención prenatal, donde vemos que la ecografía del primer trimestre es sumamente importante, así como también los seguimientos durante las distintas semanas de gestación. Los temas que voy a proceder a tocar están en relación a los conceptos generales, la importancia de la arteria cerebral media en el manejo del feto con RSU o restricción del crecimiento intrauterino, el índice cerebroplacentario, la circulación cerebelosa en RSU y finalmente en cuanto a medicina basada en evidencias, la evaluación cerebrovascular fetal. Al mismo tiempo, daremos las conclusiones al finalizar la presentación. Y en cuanto a conceptos generales, es importantísimo aclarar lo siguiente. Cuando nosotros tomamos en cuenta el percentil 10 como marcador para decidir que aquellos que están debajo se encuentran pequeños para la edad gestacional y aquellos que están encima del percentil 10 se encuentran adecuados para la edad gestacional, estaríamos sesgándonos si no entendemos cómo es la distribución del crecimiento fetal. Y como ustedes pueden ver aquí en la curva en azul, donde se encuentran aquellos que están bien alimentados, es decir, que tienen una placenta que los nutre correctamente, tenemos un cierto porcentaje de ellos que se encuentran por debajo del percentil 10. Es decir, que no tienen insuficiencia placentaria. Y asimismo, en la curva en verde ustedes podrán ver que los desnutridos, es decir, aquellos fetos que no se encuentran bien alimentados por la placenta debido a una insuficiencia de esta última, algunos de ellos se encuentran por encima del percentil 10. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos rescatar de esta diapositiva? Que muchos de los fetos que tienen problemas de insuficiencia placentaria, llámense insuficiencia placentaria leve, no son pequeños para edad gestacional, no se encuentran por debajo del percentil 10 al nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de prevenir? Usualmente nos enfocamos en lo que es la muerte intrauterina, es decir, en aquellos bebés que tras tener una mala alimentación por parte de la placenta desarrollan hipoxia. Y en este grupo de bebés que desarrollan hipoxia, la gran mayoría se encuentra por debajo del percentil 10 y solamente una minoría por encima del percentil 10. Entonces, cuando nosotros vemos la evidencia con respecto a el crecimiento fetal y la tasa de muerte perinatal, o sea, los óbitos fetales, vemos que cuando la presencia de la restricción del crecimiento intrauterino se da en la primera mitad del embarazo, o mejor dicho, en los primeros 2 trimestres, hay una relación directa con la tasa de óbitos fetales. Más cuando uno avanza en edad gestacional, se da cuenta que esta tasa de óbitos fetales, la mayoría de estos, ya no se encuentran por debajo del percentil 10, sino se encuentran por encima del percentil 10. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, es importantísimo entender que si en este diagrama todos los puntos son óbitos fetales, todos los puntos son óbitos fetales. Y de aquellos que fallecieron en las primeras 30 semanas, es decir, entre 24 y 30 semanas, el 71% fue pequeño para edad gestacional. Pero aquellos que fallecieron en el último mes de la gestación, a partir de las 36 semanas, solamente un 27% de estos tuvo un percentil por debajo de 10. El mensaje es, utilizar el percentil 10 es una forma de poder enfocarnos en aquellos bebés que se encuentren gravemente afectados por hipoxia, pero no debemos descuidar la morbilidad que podría acarrear un bebé que se encuentra por encima del percentil 10 y que esté sufriendo, padeciendo de insuficiencia placentaria. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de nosotros poder determinar si un bebé tiene o no tiene insuficiencia placentaria? Tradicionalmente,
utilizando el peso estimado por debajo del percentil 10 y asumiendo que la fecha de última regla es correcta, es decir, que la edad gestacional es correcta, nosotros podemos definir que un bebé no crece, básicamente por 3 motivos. Primero, porque tiene hambre, o sea, porque la placenta no funciona. Segundo, porque hay un problema cromosómico de fondo. Y tercero, porque hay un problema malformativo / infecciones. Si nosotros descartamos el problema cromosómico e infeccioso malformativo, que sería el caso de un bebé que tiene algún tipo de anormalidad, llegaríamos a la duda de si existe o no una insuficiencia placentaria. Y aquellos en los cuales se demuestre que hay una insuficiencia placentaria, hablaríamos de restricción del crecimiento, y aquellos en los cuales no demostremos una insuficiencia placentaria, hablaríamos de un problema constitucional. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿cómo definimos insuficiencia placentaria? Y el punto es que tradicionalmente simplemente entendemos insuficiencia placentaria cuando combinamos un bebé por debajo del percentil 10 con una arteria umbilical alterada, lo cual no es preciso, ya que como les dije en las primeras diapositivas, existen muchos bebés que incluso estando por encima del percentil 10 tienen insuficiencia placentaria. Y al mismo tiempo existen muchos bebés que estando por debajo del percentil 10, pero con una umbilical normal, igual tienen insuficiencia placentaria. Es por esa razón que juegan aquí un papel importantísimo otros marcadores adicionales. Y básicamente lo podemos resumir en 3 puntos en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque aquella restricción del crecimiento intrauterino precoz, aquella insuficiencia placentaria precoz, que se presenta, obviamente, como su mismo nombre lo dice, alrededor de las 24 o 28 semanas, es fácilmente diagnosticable. Es fácilmente diagnosticable, pero de difícil manejo. En cambio, a medida que avanza la edad gestacional, esa insuficiencia placentaria que puede aparecer o ese RCU que puede empezar a aparecer es más difícil de diagnosticar. Mucho más fácil de manejar, porque podrías terminar la gestación a las 36, 37 semanas, pero más difícil de diagnosticar, porque no suelen alterar la arteria umbilical. Entonces, ¿qué parámetros adicionales tenemos a partir de las 28, 30 semanas? El Doppler de las arterias uterinas, el índice cerebroplacentario combinándolo con la arteria cerebral media, y un crecimiento ya no por debajo del percentil 10, sino por debajo del percentil 3. En base a eso, tocamos el siguiente punto, que viene a ser la importancia de la arteria cerebral media en RCU. Como sabemos, la arteria cerebral media tiene que realizarse siempre en toda ecografía de crecimiento del tercer trimestre, pero con mayor ahínco en aquellos fetos que tienen un ponderado ecográfico fetal por debajo del percentil 10. ¿Y qué nos dice la arteria cerebral media? La arteria cerebral media es una arteria que es fácilmente medible por la locación en que se encuentra, por estar alineada en cuanto a su flujo con los haces de ultrasonido, respetando los principios físicos de la ecografía Doppler. Y lo que aquí tenemos que ver es que, a diferencia de la arteria umbilical, donde nos preocupa más un índice de pulsatilidad elevado, aquí nos preocupa un índice de pulsatilidad disminuido, que se encuentre por debajo del percentil 5, porque eso nos haría pensar en una vasodilatación cerebral, lo que le hacen llamar en inglés el brain sparing. Y esto, obviamente, nos debe hacer pensar y contextualizar el caso respecto a qué tenemos enfrente. Porque si tenemos un RCU precoz, un RCU que fue diagnosticado a las 24 o 28 semanas, esto, la redistribución cerebral, viene a ser un signo claro de progresión, de deterioro, y obviamente me va a definir mejor la población con mayor riesgo. En cambio, en aquellos bebés que tienen un pequeño paredad gestacional, pero sin alteración del umbilical, y que tienen una vasodilatación cerebral, estos, en un 20% de los casos, pueden evolucionar a una insuficiencia placentaria severa a término. Por lo tanto, la vasodilatación cerebral en el tercer trimestre es quien logra identificar al RCU tardío, de aparición tardía. Por lo tanto, es importante entender cómo esto lo circunscribimos dentro de un feto que está yendo en el percentil 8, percentil 10 o percentil 15 con umbilicales normales, entre comillas, pero que
en el marco del contexto en el cual nos encontramos, podemos sospechar que a futuro va a desarrollar una insuficiencia placentaria marcada. Entonces, ¿qué viene a ser la vasodilatación cerebral? Tenemos entendido que la vasodilatación cerebral es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano, en este caso el feto, para protegerse de una baja oxigenación, que permite que al dilatar sus arterias cerebrales, éstas reciban mayor flujo sanguíneo y por ende mayor oxigenación. Pero básicamente es un signo de hipoxemia establecida. Ahora, siempre y cuando, y eso también tenemos que entenderlo, que a partir de las 34 semanas la medida de la arteria cerebral media se hace mucho más operador dependiente, mucho más subjetiva, porque varía mucho de acuerdo a la forma en cómo la obtengamos, presionando demasiado, si la madre se encuentra con mucho movimiento, si el feto se encuentra con mucho movimiento, con movimientos respiratorios leves a nivel del diafragma. Tiene que haber, para poder definir una vasodilatación cerebral, una persistente disminución del índice de pulsatilidad de la cerebral media. No basta una toma. Mi recomendación es, al inicio del examen ecográfico, tomarlo al medio, a la mitad del examen ecográfico y luego al final, para realmente estar seguros de que estamos frente a una vasodilatación cerebral. Es por esa razón que en el caso del RSU precoz, es decir, que aquel que aparece tempranamente, está asociado obviamente a un mayor riesgo de mal resultado perinatal y obviamente con peor pronóstico neurológico. En cambio, en el RSU tardío, no le damos quizás mucha importancia porque tenemos un umbilical normal. Pero si ustedes analizan las publicaciones en torno al respecto, llámese por el doctor Figueras, por el doctor Rogelio Cruz, vemos que hay una asociación con un peor resultado perinatal, ya sea por cesárea por distrés fetal o por acidosis neonatal, y lo que es peor aún, el pobre desarrollo o el neurodesarrollo neonatal y a los 2 años. Por eso que es importantísimo ver cómo cuando hablamos de porcentaje de aquellos que tengan vasodilatación cerebral o no vasodilatación cerebral, vemos que aquellos que tienen vasodilatación cerebral tienen mayor asociación con cesárea por distrés fetal y acidosis neonatal. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en algunos casos, la arteria cerebral media, en cuanto a su índice de pulsatilidad, no se encuentra por debajo del percentil 5. Y ni la arteria umbilical se encuentra por encima del percentil 95. Pero cuando hacemos la relación entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical, vemos que hay una alteración que nos está diciendo este bebé está empezando a redistribuir su flujo. Y lo que es más importante en medicina fetal es no ser absolutistas, es decir, no esperar un valor para recién decir que ese bebé está redistribuyendo flujo, sino analizar la tendencia, ver cómo están yendo esos valores para poder adelantarnos al hecho. Porque recordemos que en ecografía, como herramienta de la medicina fetal, no estamos colocando una balanza dentro del útero para decir que un bebé exactamente pesa 1.200 gramos y por ende se encuentra por debajo del percentil 10, ni al mismo tiempo estamos colocando un instrumento que nos permita decir exactamente cuánta sangre está fluyendo a través del cerebro o cuál es la resistencia exacta. Ambos instrumentos o ambas mediciones son operador dependiente. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta eso para no ser absolutistas en cuanto a los valores, sino poder analizar la tendencia, que vendría a ser lo más apropiado. Por esa razón que el índice cerebro-placentario en realidad nos permite cuantificar esta redistribución del gasto cardíaco comparando el flujo que hay en la arteria umbilical con el flujo que hay en la arteria cerebral media. Y esto, si lo traducimos en cuadros, como ustedes podrán ver, tenemos ya valores establecidos desde la semana 20 hasta la semana 40, donde este CPR, Cerebro-Placental Ratio, nos habla de cómo podría verse afectado esta redistribución sin necesidad de tener la cerebral media por debajo del percentil 5 y la umbilical por encima del percentil 95. ¿Cuándo nosotros empezamos a preocuparnos? Cuando se presenta esto en aquel bebé que hemos catalogado como pequeño para la gestacional, pero con umbilical, entre comillas, normal, antes de las 34 semanas. ¿Por qué? Porque nos permite decir que este bebé se está empezando a adaptar. Entonces, uno antes decía, qué bien, el bebé se está adaptando, se está preparando ante
ante la poca oxigenación que tiene la placenta o la pobre oxigenación que tiene la placenta con respecto al bebé, pero en realidad el adaptarse es para sobrevivir. Pero tenemos que también valorar la calidad de vida que va a tener luego este feto y este neonato. Es por esa razón que cuando tenemos un ratio cerebro-placentario por debajo del percentil 5, que nos permite identificar redistribución vascular, obviamente va a ser más precoz que la arteria cerebral media. ¿Ok? Y en ese sentido, nos va a poder decir que este bebé con RSU tiene un pobre o un peor resultado perinatal. Por esa razón es importante la detección de este índice cerebro-placentario en los pequeños para edad gestacional, en aquellos que están en el percentil 8 y todo normal, líquido amniótico normal, arteria umbilical normal, y uterinas incluso normales, pero entendiendo que un porcentaje de ellos, importante como el 23%, van a presentar una redistribución traducido en un ratio cerebroplacental anormal. Y esto obviamente aumentar el riesgo perinatal, como les había dicho, tanto de distrés, tanto de cesárea por distrés fetal como de acidosis neonatal. Entonces, ¿qué otros parámetros nosotros podríamos evaluar en la circulación cerebral fetal? Podríamos evaluar la circulación cerebelosa. ¿Qué es la circulación cerebelosa? Ya existe un estudio en el año 96 en el Obstetrics and Gynecology por el grupo del doctor Giancarlo Marí, el mismo que describió la arteria cerebral media, donde nos hace una descripción del índice de pulsatilidad a nivel de la arteria cerebelosa superior. Sabemos que el cerebelo como tal tiene tres tipos de irrigación fundamentalmente, uno dado por la arteria cerebelosa superior, otro dado por el AICA, ¿ok? Y el otro dado por el PICA, que son las arterias cerebelosas inferiores tanto anterior como posterior. En ese sentido, cuando nosotros evaluamos el círculo arterial de Willis y tenemos tanto las dos cerebrales anteriores como la comunicante anterior, las dos cerebrales medias, las dos comunicantes posteriores y las dos cerebrales posteriores, estas cerebrales posteriores vienen a formarse por parte del tronco de la basilar, que es quien va a dar origen a estas dos arterias cerebelosas superiores, que ya tienen un valor establecido para las distintas edades gestacionales dadas por el grupo, como les vuelvo a repetir, del profesor Giancarlo Marí, y que comparó, como les vuelvo a repetir, en aquellos bebés con un crecimiento adecuado y aquellos bebés pequeños. Y se vio que en aquellos bebés pequeños el índice de pulsatilidad de esta arteria cerebelosa superior se encontraba aumentado. Entonces, si nosotros lo traducimos en la anatomía, podemos ver cómo del tronco de la basilar, antes de dividirse en las dos arterias cerebrales posteriores, se originan, como ustedes pueden ver en las flechas, estas arterias cerebelosas superiores. Doctor, ¿se puede eso evaluar por ecografía? Con los ecógrafos tradicionales es sumamente difícil, porque tradicionalmente solamente podemos ver estas imágenes donde identificamos claramente el círculo arterial de Willis, la arteria cerebral media, y podríamos paralelamente, guiando el transductor una vez ubicado el círculo arterial de Willis, caudalmente, guiándolo caudalmente, ubicar cómo detrás de la arteria cerebral posterior surge esta arteria cerebelosa superior. Y podríamos calcular el índice de pulsatilidad, en este caso 1.28. Como ustedes pueden ver en este video, realizado con un Bolus E10, vemos claramente con un Doppler color se identifica el círculo arterial de Willis. Y cuando vamos a un Power Doppler, identificamos también el círculo arterial de Willis. Tendríamos que utilizar nuevas tecnologías como la que actualmente te permite el Bolus E10, como es el Slow Flow HD, que te hace un mejor panorama del círculo arterial de Willis y te dibuja claramente la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, y hacer esa medición. Es algo, como les vuelvo a repetir, novedoso, todavía no es establecido obviamente, pero trato de presentarlo como un avance que podría contribuir mucho a la evaluación vascular cerebral fetal en aquellos bebés que tienen restricción del crecimiento. Entonces, vayámonos a lo que nos dice la medicina basada en evidencias respecto a la evaluación cerebral vascular fetal. En este artículo publicado en el 2012 por el grupo del profesor Edgar Hernández Andrade, vemos parámetros que se suelen evaluar en aquellos fetos que tienen compromiso de la restricción del crecimiento.
De hecho, el título del artículo es: ¿pueden las anomalías de la circulación cerebral ser útiles en el manejo de aquellos fetos con restricción del crecimiento? Y la respuesta es sí. No solamente utilizando el Doppler de la arteria cerebral media, sino combinándolo con el Doppler de la arteria umbilical, como ya vimos, utilizando el índice cerebroplacentario. Otra forma, en este corte sagital medio, es activar el Power Doppler y medir lo que ellos en inglés han colocado como el Fractional Movement Blood Volume, el volumen sanguíneo de movimiento fraccionado, donde se identifican distintos vasos a nivel cerebral, como son la arteria cerebral anterior, que emite una de sus ramas, siendo la pericallosa una de estas, el seno sagital superior, las venas intracerebrales como son los senos rectos, etc. Y esto se traduce en lo siguiente, y esto es importante entenderlo porque de estos cuadros, de esta evidencia, también estudiada por el doctor Rogelio Cruz Martínez, sobre la perfusión cerebral y el performance neurocognitivo al nacer, podemos ver lo siguiente. En aquellos bebés que tuvieron no solamente un adecuado crecimiento para la edad gestacional, sino que fueron pequeños para la edad gestacional, pero que adicionalmente presentaban un aumento del volumen sanguíneo cerebral, se vio que estos últimos tenían valores en cuanto a la escala de evaluación de comportamiento neonatal más alterados, no solamente en el aspecto de interacción social, de atención, sino en cuanto a su estado de organización, en comparación con aquellos pequeños para edad gestacional, pero que tenían un volumen cerebral normal, y ni qué decir con aquellos que tenían o que se encontraban creciendo de forma adecuada. Cuando esto lo llevamos a la cerebral media, vemos que aquellos bebés que tenían o que eran pequeños para edad gestacional y que adicionalmente tenían vasodilatación de la arteria cerebral media, tenían un score más bajo, tanto en el aspecto social, de atención, motor, etc. Entonces, esto es importante entenderlo porque en cuanto a la cerebral media, lo más importante es el aspecto motor. Miren, es lo que es estadísticamente significativo. Entonces, el mensaje es realmente aquí la importancia de incluir a la arteria cerebral media en el manejo del feto con RSU es alta. Por esa razón que en cuanto a las conclusiones nosotros podemos decir que el Doppler en el manejo del RSU es fundamental, y no solamente para entender a la arteria umbilical, porque sabemos que la arteria umbilical recién empieza a alterarse cuando más del 60% de la placenta ha dejado de funcionar, sino que la vasodilatación cerebral persistente en un feto de más de 34 semanas es por lo general sinónimo de mal resultado perinatal, por las escalas que les acabo de mencionar. El daño neurológico se puede predecir en vida fetal. Es decir, en aquellos bebés que ya no tienen más de 34 semanas y ya no se puede interrumpir la historia natural de la enfermedad simplemente sacándolos del útero, sino en aquellos bebés que han presentado un RSU desde las 24, 26, 28 semanas, que aparte se ha complicado con vasodilatación cerebral para adaptarse, como le suelen decir, que en realidad es supervivencia, pero no protegiendo la calidad de vida neurológica que va a tener, este daño neurológico se podría predecir desde la vida fetal. Y por ende, la identificación de estos fetos en riesgo podría ser la clave para el inicio de una terapia postnatal. Finalmente, ¿por qué es importante el manejo de la gestación como una pirámide de atención prenatal invertida? Porque básicamente el RSU podría, especialmente el precoz, aquel que es de difícil manejo, podría predecirse desde las 12 semanas haciendo un buen screening de preeclampsia, combinando las arterias uterinas, combinando los factores biofísicos maternos como la presión arterial, tratando de incluir el placental growth factor en la medida de lo posible y de esa forma iniciar terapia con aspirina para poder de esa forma prevenir los casos de aparición precoz antes de las 34 semanas. Y para aquellos casos que son identificados en riesgo a las 22 semanas o a las 32 semanas, hacer un manejo y un parto oportuno y no esperar que la arteria umbilical se altere para recién manejarlo cuando sabemos que esta vasodilatación cerebral va a condicionar efectivamente un bajo rendimiento en los scores de evaluación neonatal neurocognitivamente hablando.
Muchísimas gracias.